Quiero iniciar recordando el eslogan o el lema del instituto, la academia en movimiento, y hoy impulsando la academia en este evento con más de 27 académicos con la idea de aportar conocimientos, experiencias, vivencias que estoy seguro nutren a nuestra comunidad jurídica. Esta tarde iniciamos con el doctor Rubén Elías Rodríguez y le voy a leer su hoja de vida. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, directivo del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y ex notario del Circuito de Panamá, abogado litigante con más de 50 años de experiencia. Hoy nos va a hablar sobre el papel del abogado en el trámite de la audiencia preliminar. Los micrófonos son suyos, doctor Rodríguez. Un aplauso de bienvenida, por favor, para el... Muchas gracias, magistrado Carlos Pizarro, distinguidos compañeros y colegas de la mesa, amigos todos que están en el auditorio. Vuelvo a este podio agradeciendo siempre a nuestro instituto y a la directiva y a la organización que en algunas veces nos piden que hagamos algunas contribuciones en relación con los temas jurídicos. Lo hacemos con mucho agrado y pensamos que los que hemos estado viviendo las distintas experiencias que se han concretado a través de la historia procesal de la República, podemos aportar algo o dar algunas señales que sirvan a los propósitos de que muchos de los jóvenes, sobre todo estudiantes y abogados más recientes que están participando en estas actividades, tengan alguna información relevante respecto a la razón del porqué de muchas instituciones y cómo hemos venido nosotros transitando en este camino tan difícil en la cual ahora, en este momento, pareciera que se está abriendo una nueva oportunidad de renovar laureles o de llegar a situaciones que sirvan mucho más a los propósitos de la justicia. Quiero permitirme la licencia primero de hablarle de nuestro instituto y del por qué siempre hemos estado preocupados por esto del derecho procesal. Nuestro instituto, gracias a la colaboración de muchos abogados, de personas como el doctor Zamorano, ahora con nuestro presidente de mesa, el magistrado Pizarro, con toda la directiva, con los directivos que iniciaron este instituto por el año 2004, que no puedo dejar de mencionar a Armando Fuentes Rodríguez, a Benedicto de León Sánchez, a tantos otros colegas importantes y que han labrado una carrera de tipo abogadil en Panamá, quisieron darle la oportunidad a nuestro país y a nuestro foro de constituir un rincón donde podíamos discutir, tratar, apoyar, desarrollar y de alguna forma impulsar el estudio del derecho procesal a los efectos de asegurar mejores resultados en la justicia y enfrentar los retos de cambios, de modificaciones, de rectificaciones que son tan necesarias. En esa tarea actualmente tenemos el apoyo de muchos abogados nuevos en el instituto y siempre estamos con los brazos abiertos para recibir a todas aquellas juristas, a todos abogados, incluso a estudiantes que pueden iniciar su camino para que se compenetren en estas actividades y que en compañía
de tantos buenos profesionales que tenemos ahora mismo en el instituto, jueces, magistrados, servidores del Ministerio Público, de la Defensa Pública, en fin, abogados de firmas importantes, académicos, que dan mucho de su tiempo, puedan ellos también converger en este esfuerzo para ver si esta generación de abogados que estamos ya próximos a dejar un poco las lides en el campo del derecho procesal directo, confiar en ellos ese destino que hemos establecido con fundamentos muy firmes. Y para eso es simplemente hay que hacer una solicitud al instituto, cumplir con un requisito muy sencillo y luego participar en esta gran actividad que realmente es de gran satisfacción y que también nuestro país lo necesita. Ese esfuerzo se traduce ahora con este 20 aniversario, con el 20º aniversario de nuestro instituto. Yo quiero recordar con mucha alegría que hace más de 20 años, siendo notario de circuito, me tocó protocolizar el acta que reconocía la existencia de este instituto. Eso fue prácticamente el 17 de julio del año 2004. En ese tiempo ejercía el cargo de notario tercero del circuito de Panamá. Y eso pues constituye un recuerdo importante porque sienta las bases de que jurídicamente nace en la sociedad, nace en nuestro país este emprendimiento tan importante que hoy nos convoca y nos llena de tanta satisfacción cuando nosotros vemos la participación de tanto conocimiento, de tanta gente comprometida en los estudios jurídicos, que dejar ese reto me pareciera ser como algo imposible de aceptar, sobre todo en el espíritu del panameño, que es muy dado a seguir adelante. También pues las motivaciones que hay, incluso con los anuncios publicitarios que hemos puesto, precisamente el que está aquí atrás de nosotros, han creado algunos comentarios de parte de nosotros y de parte de la opinión pública, algunos, y es que nosotros con esto queremos patentizar la condición soberana de la República de Panamá, que nosotros podemos darnos nuestro propio destino, que nosotros podemos integrar nuestras leyes, que nosotros estamos dispuestos a construir un país en el contexto del imperio de la ley, del respeto de los derechos humanos, y que sabemos también convivir en el concierto de naciones como un país libre y soberano, que podemos exigir también el respeto que nos corresponde, y eso para nosotros en el mundo del derecho es sumamente importante y es parte de la filosofía que inspira la existencia, funcionamiento y trabajo de este instituto. Ya hechas estas palabras preliminares y agotado tanto tiempo, pero que siempre he creído que es importante, vamos a entrar al tema rápidamente relacionado con el papel del abogado litigante en la audiencia preliminar. Antes, no sé si ustedes recordarán, habían tantas situaciones y actuaciones procesales partiendo de aquellas absoluciones de posiciones que ustedes están en la ley 61 del 46, cuando nosotros ejercíamos el derecho, iniciando con apenas unos 23 años el ejercicio de la abogacía. Y es que usted lograba a través de una petición que le hacía a la contraparte que viniera a absolver un cuestionario que usted libremente le proponía al juez que se lo formulaba a la contraparte. Y ese formulario que se denominaba absolución de posiciones, que derivó posteriormente y en estos años, ya muchos años después, en otros juicios breves que podemos mencionar más adelante, usted le preguntaba, o el juez le preguntaba, diga usted si es o no cierto, y yo lo afirmo, que usted hizo esto y esto. ¿Quién responde esa pregunta? Cuando usted ve esas audiencias de alimentos que se hacían y que se manifestaban que eran orales y que siguen siendo orales, pero con algunas modificaciones, y contrasta
lo que usted escucha aquí en exposiciones sobre las teorías del acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, entonces usted empieza a entender que nuestra sociedad ha evolucionado tremendamente y que a fuerza de los imperativos sociales que estamos viviendo, necesitamos o estamos llamados a incorporar nuevas instituciones, a incorporar nuevas condiciones para que fluya el ejercicio del derecho y se concrete una verdadera justicia en la sociedad. Y en ese esfuerzo es que entiendo está dándose el tema de nuestro nuevo código o libro segundo del Código Judicial, que es la Ley 402, que desde ahora manifiesto que nos parece un tremendo esfuerzo para lograr que se concreten y se subsanen situaciones que antes de ayudar o actuar en pro del derecho perjudicaban su fluidez y no creaban las condiciones que se necesitan para que la ciudadanía retome una confianza en la administración de justicia. Eso nace en cuanto al concepto de lo que es cómo se tramitan las controversias. El procedimiento formulario formal que hemos vivido por muchos años y en el que nosotros vivimos, porque nosotros empezamos el ejercicio de la abogacía al amparo de la ley 61 de 1946, en la cual fuimos formados en la universidad, todo era escrito, excepto algunas situaciones específicas, pero el 98% de las actuaciones eran escritas y formales. Habían situaciones como la famosa confesión ficta de la demanda. No sé si alguien aquí recuerda eso, que era que si usted lo notificaban de una demanda y no contestaba, se entendía que confesaba los hechos planteados o estipulados por el actor. Y inmediatamente se decretaba el reconocimiento del derecho. Pero esas situaciones pues han venido cambiando y todos nosotros somos conscientes de que, como lo dije anteriormente y como ya lo han expresado muchos de los que han participado, me han antecedido en el análisis de este código, pues todo esto obedece a los imperativos sociales que vivimos, a las condiciones políticas que han determinado otra forma de actuar o la necesidad de actuar incluso para garantizar la estabilidad y la paz social que se ve muchas veces amenazado por esos desafueros que se dan cuando no se actúa en forma equitativa, equilibrada, objetiva, y cuando los intereses de la sociedad generalmente reconocidos no son aceptados por aquel o no son ejecutados por aquellos llamados por el sistema jurídico a reconocerlos y ejecutarlos. La oralidad, que es lo que se denomina más que todo en este tipo de audiencias preliminares, no es nada nuevo. La oralidad siempre ha existido. Solamente yo le puedo dar algunos antecedentes. La famosa ley de las juntas de conciliación y decisión, donde se ventilaban los problemas laborales de demandas por despido injustificado, totalmente orales. La ley octava de 1982, que es la ley que establece, que constituye el Tribunal Marítimo y el procedimiento marítimo, es una ley oral. La ley 45 de 2007 sobre la libre competencia y asuntos del consumidor, que presumo que ha sido una de las bases que se ha utilizado para la aprobación de este nuevo libro segundo del Código Judicial, también establece la oralidad en casi la misma forma en que nosotros lo estamos viendo en la nueva ley 402. ¿Qué era lo que se producía? Y al punto que vamos es el asunto relacionado con la audiencia preliminar. Pues en ese camino se recogen las mejores prácticas y los mejores resultados de estas leyes y se introducen para mejorar esa práctica tan dilatoria,
tan formalista que existía, y se establece la audiencia preliminar, que es la que sencillamente establece reglas para prácticamente sanear y determinar los puntos específicos sobre los cuales se va a desarrollar el controvertido. Cuando usted llega a la audiencia preliminar, pues sencillamente la actuación del juez comienza primero con el saneamiento para determinar si se encuentran presentes todas las personas eventualmente afectadas por la decisión o el proceso, para evitar nulidades, para evitar que el juicio sea ineficaz. Y con esa actuación empieza un proceso que va a depurar directamente la manera en que se va a desarrollar todo el proceso y que garantice llegar a una decisión donde se especifiquen directamente los puntos controvertidos y donde se establezca claramente qué es lo que realmente va a resolverse como elemento esencial del proceso. En ese ejercicio, pues, no es que solamente se llega a la audiencia preliminar y allí se va a discutir, bueno, cuál es su pretensión, cuáles son los hechos a probar y cuáles son las pruebas que se van a practicar con el propósito de acreditar los hechos que se plantean tanto por el pretendiente como por el demandado. No, por la experiencia que uno tiene de haber ejercido la práctica profesional en el derecho civil, yo creo que la función del abogado está quizás un poquito más retrasada en esto solamente de la audiencia preliminar. Si nos ponemos a hablar exclusivamente de la audiencia preliminar, ya estamos como adelantando algunos pasos y alguna situación que no solamente nace per se en ese momento instantáneo, sino que se nutre de una cantidad de actuaciones previas que debe tener en cuenta el abogado litigante antes de llegar a la audiencia preliminar. Y eso claramente me refiero a que el abogado debe conocer la demanda. El abogado debe conocer los elementos probatorios que se han incorporado a la demanda. El abogado debe conocer si hay demanda de reconvención. El abogado debe conocer si hay demanda de terceros que estén interesados, intervinientes en el proceso, porque de allí es donde nace el perfecto y directo enjuiciamiento a la situación general que va a determinar cómo se encauza el proceso y cómo se decide. Por eso es que mi recomendación y básica en esto, en esta exposición, es que los abogados debemos primero analizar bien el asunto, estar pendientes de los términos y evitar en todo momento llegar a una audiencia preliminar desconociendo lo fundamental de la pretensión, los intervinientes y básicamente los términos, porque si no llega, y como ya lo han dicho aquí distintos colegas que han hablado del tema, a la audiencia pone usted en riesgo los derechos de sus representados. Y eso es gravísimo, más en el ejercicio de la abogacía, donde incluso, como yo lo he sostenido en muchas aportaciones que he hecho en publicaciones en el Colegio de Abogados, implica incluso responsabilidad civil profesional del abogado por no saber o no estar actuando oportunamente y defendiendo en forma correcta los derechos por él representado. Para terminar, porque esto realmente es corriendo, yo quiero concluir que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la nueva terminología y los nuevos cambios que se han producido en el proceso civil. Creo que van a garantizar mejor el funcionamiento de la administración de la justicia y que va a eliminar una cantidad de tiempos muertos y pérdidas de tiempo que se dan con este proceso que ventilamos ahora. Como juez que fui, cuando veía los expedientes enormes, esos mamotretos llenos de documentos, eso eran lo que menos tiempo me tomaban en resolver. Porque generalmente se trataba de documentos con abundancia de situaciones irrelevantes que distraen el tiempo del juzgador y de las partes.
la práctica de pruebas innecesarias, en fin, una cantidad de asuntos que se sanean perfectamente en audiencia preliminar y que sirven a los propósitos de mejorar nuestro sistema de administración de justicia. Siempre hay que tener presente, amigos y abogados y estudiantes, el haber enjuiciado previamente todo lo relacionado al proceso, la demanda, los intervinientes, y estar preparado también en el análisis de las pruebas para poder ser eficiente en la objeción de pruebas de cualquier naturaleza, para así coadyuvar e inducir al tribunal a tomar las medidas más correctas para que el juicio se conduzca, para que se produzca una decisión que se ajuste al derecho pretendido y al sistema jurídico. Finalmente, la lealtad procesal. Existen muchas formas de intermedir en los juicios. Allí existe la prueba del discovery, que es propia del sistema marítimo, y si tenemos una buena habilidad en utilizar estas herramientas probatorias y hacemos de nuestra actuación todo un dechado de lealtad con la contraparte y con el tribunal, creo yo que podemos caminar con pasos seguros hacia el futuro con esta nueva legislación que nosotros queremos reconocer y felicitar a nuestra Corte Suprema de Justicia y a todos los abnegados y competentes abogados que han dedicado su tiempo a la elaboración de este instrumento y también el apoyo internacional que se ha recibido para nosotros entrar en ese camino tan importante que es una nueva administración de justicia que nos permita recuperar la confianza, la fe en nuestras instituciones democráticas. Cumplo con el tiempo, mi querido presidente. Muy bien, perfecto, doctor, muchas gracias. Efectivamente, la audiencia preliminar es un cambio trascendental que impone la nueva ley y que va a permitir incluso terminar los procesos en la audiencia preliminar si se da la oportunidad. Así que es importante que esa información que el doctor acá les ha ofrecido la lleven a sus casas como una información importante, que hay que tener clara la pretensión y una voluntad de lealtad para tratar de llegar a arreglos. Uno de los principios que aparecen en el numeral 1, el punto 25, habla que la ley busca promover acuerdos. Eso, como lo decía el expositor Peláez, implica un cambio de mentalidad. El siguiente expositor, Juan Pablo Benavides. Voy a leer su currículum. Puede pasar si quiere. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con posgrado en Mediación y Derecho Comercial, maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial y énfasis en Derecho Procesal. Tiene diplomado sobre banca y finanzas, recibió curso de formación judicial especializada en Derecho Mercantil. También tiene posgrado en Docencia Superior. En el ámbito judicial ha ocupado el cargo de juez noveno de lo civil, Distrito de Panamá, juez titular del Juzgado Primero Municipal, miembro de la firma legal Arias Fábrega y Fábrega, presidente de la Comisión de Derecho Procesal del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Ha ejercido como docente asistente en la materia de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, así como en Derecho Procesal Civil, actualmente abogado litigante. Un aplauso para el expositor, por favor. Muy buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal por la amable invitación que nos han hecho a compartir en este día de hoy. Dejar mi especial agradecimiento al profesor Zamorano, responsable en gran medida de nuestra formación académica, persona a quien le profeso mi respeto y admiración siempre por estar pendiente de la academia y del mejoramiento de uno, incluso a la fuerza, ¿no? Buen softbolista en sus tiempos. Antes de dar inicio a lo que es el tema que se nos ha pedido conversar, que es las principales novedades en el Código Procesal Civil en materia de medida cautelar, debemos hacer referencia pues a dónde nace este derecho. Básicamente debemos remontarnos al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derecho del cual se ha hablado aquí en los participantes anteriores, el acceso a la justicia. El derecho fundamental que asiste
el derecho de tutela judicial efectiva constituye el derecho fundamental que asiste a toda persona para obtener como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa en base a la heterocomposición del conflicto a través del poder del Estado y por su marcado carácter procesal, ya que surge con la incoación, desarrollo y ulterior resolución del proceso. Esta es una definición del autor Joaquín Silguero Stackman, muchas veces citado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a propósito de demandas de inconstitucionalidad, y hace referencia a este derecho fundamental del cual pues se derivan otros derechos como son el derecho de acceso a los tribunales, que implica que se elimine todo obstáculo procesal que pudiera impedir ese acceso a los tribunales, el derecho a obtener en un tiempo razonable una sentencia motivada, congruente y fundada en el derecho, es decir, con arreglo a las fuentes de derecho. De ahí que incluso la Corte se haya pronunciado en algunas ocasiones concediendo el amparo en virtud de la desvinculación consciente de los operadores judiciales de la fuente de derecho, es decir, cuando el juez, entendiendo una disposición y cuál es la solución de conflicto, aplica arbitrariamente otra solución. Ese constituye una desvinculación consciente de la fuente del derecho y por tanto una arbitrariedad susceptible de ser recurrida en acción de amparo. El derecho a la efectividad de la sentencia o ejecución. Es aquí, dentro de este derecho de la tutela judicial efectiva, donde entra lo que se conoce como el derecho a la tutela cautelar. El derecho a la tutela cautelar consiste en la protección que se debe otorgar a fin de facilitar mediante medidas de carácter procesal conocidas como medidas cautelares la ejecución de la decisión favorable a la pretensión contenida en la sentencia, siempre y cuando evidentemente se cumplan los presupuestos y requisitos que tanto la doctrina, la ley como la jurisprudencia exigen para que se adopte una medida cautelar. Pues de nada sirve que se obtenga una sentencia favorable si esa sentencia no se puede materializar a través de la ejecución del derecho que se reconozca a través de la sentencia. Es ahí pues en donde la tutela cautelar viene a desempeñar su importante función dentro del contexto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que según el Pleno de nuestra Corte se encuentra inmerso en el artículo 17 de la Constitución Política, luego de la reforma constitucional del 2004. Ahora sí, entrando a lo que es el tema de la regulación de la tutela cautelar en el nuevo Código Procesal Civil, vemos que el libro segundo, título cuarto, capítulos del 1 al 5, regula a quién corresponde la iniciativa para solicitar las medidas cautelares, lo que sería la legitimación sustantiva activa, la competencia para decretarla, cuál es el juez o la autoridad judicial competente para decretar una medida cautelar, los presupuestos procesales que deben satisfacerse para que se decrete una medida cautelar y lo referente a la caución, las facultades del juez dentro de la ejecución de la medida cautelar, el derecho del demandado dentro del contexto de una ejecución de una medida cautelar y el levantamiento de medidas cautelares, sin desconocer también las medidas cautelares específicas que se regulan en el nuevo Código Procesal Civil, que no son diferentes a las ya reguladas en el Código Judicial. Estas medidas específicas son conocidas por todos nosotros, que son el secuestro, la suspensión provisional de actividades, que cambia solo en nombre, pues el Código Judicial hablaba de suspensión provisional de operaciones, la anotación preventiva de la demanda sobre bienes susceptibles de registro, las medidas conservatorias en general, la retención de bienes, que aun cuando no está en el título específico, constituye una verdadera medida cautelar a propósito de los procesos de lanzamiento y desahucio, y el aseguramiento de bienes hereditarios. Veamos cada una de estas. En el artículo 331 del nuevo Código Procesal se establece la legitimación. Se dice que el demandante o el demandado. Aquí, pues lastimosamente, el nuevo código incluye un error, porque legitima al simple demandado para solicitar una medida cautelar. Ahí de alguna manera
hubo un error de transcripción y se comieron, era el demandado reconvencionista, porque es quien es demandado y ejerce la reconvención quien tiene un derecho que proteger y tutelarse dentro del proceso. De ahí pues que corresponderá a los administradores de justicia, en el momento que un demandado solicite la adopción de una medida cautelar, hacer la debida aclaración al error que incurrió el nuevo Código de Procedimiento Civil. En los procesos de jurisdicción voluntaria, pues establece la norma que solo proceden las medidas cautelares especialmente previstas. Estos procesos de jurisdicción voluntaria son los que antes se referían a los procesos de conocimiento, en donde se aplicaba una regla de especialidad a propósito de medidas cautelares. Por ejemplo, en los procesos de sucesión solo son susceptibles de las medidas cautelares previstas en la ley, el aseguramiento de documentos o papeles del difunto. No proceden otras medidas cautelares, ya sea que se trate la suspensión o medidas conservatorias, como se ha pronunciado los tribunales. Competencia. Aquí pues el artículo 332 establece que la competencia corresponderá para decretar las medidas cautelares al juez principal para conocer el proceso. Las que corresponden, se propongan con la demanda, corresponderán al tribunal que asuma la competencia en razón del reparto, y en caso de urgencia se prevé que las medidas cautelares puedan ser solicitadas en el lugar donde deba ejecutarse. Una novedad que incluye el nuevo código es el establecimiento de los jueces adjuntos. De alguna manera estos vienen a coadyuvar con el juez titular a los efectos de la práctica de las medidas cautelares, pero solo referidas a las medidas cautelares de secuestro y suspensión, según el artículo 54 que establece la figura de los jueces adjuntos. Y aquí pues enumera las competencias que tendrán estos jueces a partir del 11 de octubre del 2025, cuando debe implementarse en su totalidad el nuevo Código de Procedimiento Civil. Básicamente son las mismas funciones que hoy día tendría un alguacil ejecutor a la hora de practicar y ejecutar, con la diferencia que él podrá decretarla teniendo la calidad de juez. Se espera que esto de alguna manera libere al juez de esas funciones para que se dedique principalmente a su función principal, que es la de administrar justicia y por ende adelantar los procesos y dictar sentencia. El nuevo código lo que sí hace es establecer de forma clara los presupuestos que se deben cumplir para que se adopte una medida cautelar. Hoy día la ley, el Código Judicial no lo establece. De alguna manera, pues los tribunales han acudido a la doctrina y a la jurisprudencia para revisar y exigir cuáles son los presupuestos que deben cumplirse a propósito de una solicitud de una medida cautelar. Estos presupuestos son el interés de las partes y existencia de amenaza o vulneración de derecho, la apariencia del buen derecho, como la conocen bonus fundi iuri, la efectividad y proporcionalidad de la medida, motivación de la necesidad de la medida para la protección del derecho por el peligro de la lesión o frustración y la consignación de la caución. Esto de la proporcionalidad es un aspecto sumamente importante porque a propósito de los procesos no se pueden pedir todas las medidas que establezcan, sino aquellas que vayan verdaderamente a garantizar la pretensión que se va a ejercitar en el proceso. La caución, aquí hay aspectos bastante novedosos, pues la caución no solo responde por los daños y perjuicios que pueda causar la medida, sino por las costas. Esto es importante porque hoy día esa aclaración la había sentado la jurisprudencia de los tribunales. Sin embargo, ahora la ley señala que la caución consignada con el secuestro responde también las costas, corresponderá a la equivalencia al valor de las pretensiones y al valor del objeto. Se establece un término de 10 días para consignarla si se trata de sumas de dinero y de 30 días si se trata de hipotecas o garantías bancarias. Hay una sanción en el evento de que no se consigne en ese tiempo y se tendrá, que dice que se tendrá por desistida. Consideramos que esa sanción puede ser un poco peligrosa porque no faltará quien crea que al que le apliquen eso no puede volver a solicitar una medida cautelar. En todo caso, en nuestro criterio debió decirse que se tendría por no presentada para evitar cualquier mala interpretación de que por no consignar ya no va a tener el derecho, que no sería una interpretación correcta porque sería una vulneración al derecho a la tutela cautelar y al derecho a la tutela judicial efectiva. El secuestro, pues, se regula el secuestro como medida que todos conocemos,
La novedad es que debe ser decidida en el término de 3 días. Aquí consideramos que va a ser importante, recuerdo hace tiempo atrás, donde un juez lo que hacía es que cuando se le presentaba, verificaba el cumplimiento de los requisitos y decretaba la medida allí mismo, condicionado a que previo se consignara la caución. Si todos conocemos que en la práctica primero el juez fija la caución y luego resuelve sobre decretar la medida. Bajo esa exigencia de que tiene que ser en 3 días, va a tener que ser una decisión consolidada en una sola resolución, y considero prudente pues que se haga de la forma que les he indicado. Requisitos. El nuevo código exige requisitos mínimos que se deben satisfacer para los efectos de que se solicite una medida cautelar, estableciéndose el nombre de las partes, reales o presuntivas, la medida cautelar solicitada, el objeto sobre el cual debe recaer la medida, los presupuestos de hecho y derecho, la cuantía del secuestro y la pretensión. En este aspecto va a ser interesante, y lo dejo solo aquí, si después de presentada la solicitud de medida cautelar, cuando se presente la demanda, si esa pretensión puede ser variada. Estimaría que puede ser variada en alguna medida siempre y cuando lo principal y la proporcionalidad entre la medida cautelar y la pretensión no se pierda, pero va a ser un tema que corresponderá a los jueces analizar. Caución del secuestro. La caución se establecerá tomando en cuenta el valor de los bienes, la naturaleza de los bienes y la suma de forma tal que no sea irrisoria o de manera excesiva. Se adopta una tabla que ya de hecho en los tribunales se establecía del 20% sobre medida cautelar cuando recae sobre cuentas bancarias, 25% si la medida recae sobre salario o bienes, 30% si recae sobre bienes inmuebles, 35% sobre bienes muebles e inmuebles y 40% cuando es la administración, por ser la medida cautelar más gravosa. El levantamiento del secuestro, una novedad, se permite el levantamiento del secuestro aun cuando sea de dinero, siempre y cuando sujeto a que la contraparte dé expresamente su aceptación expresa. Antes no se podía levantar el secuestro de dinero con una caución, hoy día sí se va a poder. Innovaciones en el secuestro: se establecen requisitos mínimos del escrito, se fija un plazo de 3 días para la resolución, se adopta una tabla de porcentaje para calcular el monto de la caución y se faculta levantar el secuestro mediante la consignación de caución. La suspensión de actividades se regula igual con un importante cambio, que es el Código Judicial establecía que era a propósito de una pretensión real. La nueva legislación exige que sea a propósito de el reconocimiento o la constitución de un derecho real. No es lo mismo pedir que se constituya o se respete un derecho real a que la pretensión sea real, porque no necesariamente cuando elaboras una demanda, aun cuando le pongas la pretensión real, no necesariamente por la experiencia que tenemos en la práctica está amparada en un derecho real. De ahí que nos parezca importante la novedad. La inscripción de la demanda también está regulada, se amplía a los efectos de que hoy día no solo va a ser los bienes inmuebles, sino que permitiría que sea también bienes muebles susceptibles de registro, por ejemplo, un vehículo. Como novedad también se establece pues la inscripción de la demanda cuando sea a propósito de sociedades anónimas. Para algunos abogados puede ser peligroso, no veo la medida como tal peligrosa, sino la interpretación que se le pueda dar. Consideramos que la anotación simplemente puede ser una alerta a quien quiera luego adquirir esa sociedad anónima sabiendo que tiene un litigio. No pocos se habrán encontrado con que compran una sociedad y luego aparece que esa sociedad tenía un litigio pendiente que no aparecía en el registro público, y entonces allí vienen las sorpresas. Creo que allí es la importancia de la anotación marginal de la inscripción de la demanda a propósito de la sociedad. Se establecen reglas especiales que son las mismas del Código Judicial, poco cambio. Novedad, como les decía, la inscripción de la demanda a propósito de la sociedad, y excepción a las reglas que se requieren petición de parte, en que el juez podrá decretar la inscripción a propósito del proceso de deslinde y amojonamiento, lo decretará de oficio. Medidas conservatorias, no hay mayores cambios. Recordemos que esta medida cautelar fue nuevamente introducida luego de haber sido derogada en el gobierno del expresidente Martinelli.
y que se declarara inconstitucional la ley que la derogó, así que fue restituida mediante ley 119 de 2019 a iniciativa de la diputada Corina Cano, y por ello creo que no hubo mayores cambios porque es una reciente legislación. La retención de bienes, que es una medida cautelar propia de los procesos de lanzamiento y desahucio, también se amplía, tiene grandes novedades, como son que ya no solo es para garantizar el pago de los cánones de arrendamiento, sino también los daños y perjuicios que se pudiera causar. Incluso ya no es sobre los bienes muebles del arrendatario, sino que se puede extender hasta los bienes inmuebles del arrendatario y puede el juez solicitar una caución. También no solo se puede solicitar con la demanda, sino durante el proceso. Anteriormente en el Código Judicial solo era con la demanda. El aseguramiento de bienes hereditarios es otra medida cautelar, pues propia de los procesos sucesorios. Aquí el gran cambio es que hoy día esta medida cautelar, a la cual la doctrina panameña no ha escatimado en reconocerle el mérito cautelar, se decretaba solo y practicaba por los jueces municipales. Una disposición que señala que en las circunscripciones donde fallezca una persona, el juez municipal inmediatamente acudirá y levantará un acta para asegurar los bienes. Hoy día esa competencia es compartida bajo la nueva legislación entre los jueces municipales y los jueces de circuito, extendiéndola pues la competencia, lo cual puede ser beneficioso. Novedades: se asigna competencia a prevención con el juez municipal, como les decía, lo cual es nuevo, ya que en el anterior sistema solo eran los jueces municipales. Principales novedades, en resumen: enumeración expresa de los presupuestos procesales que deben cumplirse y satisfacerse para los efectos de adoptar una medida cautelar. Es necesario motivar el peligro en la demora y la apariencia de buen derecho, entiéndase, motivar, no probar. Creación de jueces adjuntos, atribuyéndoles competencia para decretar medidas cautelares, particularmente el secuestro y la suspensión. Requisitos mínimos de la solicitud de secuestro. La caución responderá también por las costas. La caución será equivalente al valor de la pretensión y objeto de la medida. Establecimiento de una tabla para fijar la caución. Anteriormente era discrecional al juez. Establecimiento de consecuencias para la no consignación de una caución, que se tendrá por desistida la medida. Plazos cortos para resolver las solicitudes de medida cautelar, 3 días desde que ingresa al despacho. Se limita a la discrecionalidad inicial del juez para fijar la caución. La inscripción de la demanda de oficio a propósito de los procesos de deslinde y amojonamiento. El levantamiento del secuestro de dinero sujeto al consentimiento de la contraparte. Ampliación del propósito y objeto de la retención de bienes y la ampliación de la competencia en materia de aseguramiento. Estas son pues las principales novedades que hemos podido advertir a propósito de la nueva regulación cautelar en el nuevo Código de Procedimiento Civil, que, reitero, debe entrar en vigencia este 11 de octubre de este año, con la aspiración de establecer un nuevo modelo de gestión de los procesos civiles y comerciales sustentado en la predominancia de la oralidad. No es que va a ser un sistema puro oral, sino que va a predominar la oralidad, manteniéndose algunas actuaciones bajo la escritura, como son la presentación de la demanda, la contestación de la demanda y los incidentes. Conclusiones. Balance de las novedades. Bueno, consideramos que el Código Procesal Civil refuerza la protección cautelar al precisar los presupuestos, requisitos formales y materiales y al restringir la discrecionalidad judicial, promoviendo medidas cautelares funcionales al cumplimiento efectivo de la sentencia. Esperemos que a través de estos requerimientos y novedades se destierre de la práctica el utilizar las medidas cautelares como mecanismos coercitivos o de presión para lograr acuerdos, que es lo que a veces vemos en la práctica de forma injusta, y los jueces de alguna manera con las manos atadas porque actúan con base a lo que la ley, el Código Judicial hoy día prevé. Desafíos y expectativas. Bueno, se espera que estas innovaciones favorezcan la admisión de las medidas cautelares legítimas, mejorando la protección de los derechos y la seguridad jurídica en los procesos civiles en nuestro país.
y que por el contrario no se conviertan en un obstáculo para decretar las medidas cautelares cuando son realmente necesarias para asegurar, conservar los resultados del proceso y principalmente los efectos favorables de una sentencia en favor, valga la redundancia, del demandante. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benavides, y además por haberse acogido al tiempo. Efectivamente, las medidas cautelares, como usted lo señala, dejan de ser un mecanismo coercitivo o extorsivo incluso, porque se establecen una serie de requisitos que van a obligar a hacer el juez un juicio de valor para poder decretarlas, como es el periculum in mora y el fomo bonus juris que usted muy bien mencionó. Nuestra próxima participante, Catherine Aparicio, con el tema Principales innovaciones en materia de notificación del nuevo proceso civil. Catherine es abogada y socia en la firma Alfaro, Ferrer y Ramírez. Labora en el Departamento de Litigios y Arbitrajes. Es egresada de la Universidad de Panamá. Cuenta con maestría en Derecho Privado, cuenta con especialización en Derecho Civil en la Universidad de Salamanca y tiene vasta experiencia en litigios y arbitrajes. Un aplauso para la participante, por favor. Gracias, es un gusto, un honor, la verdad, estar con ustedes esta tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Veo que hay bastantes estudiantes de Derecho, lo cual además es un regocijo adicional para poder comentar con todos ustedes las experiencias y los repasos que hemos hecho a esta normativa nueva que está por entrar en vigor ahorita a la vuelta de la esquina el 11 de octubre. Me corrige el magistrado acá que es el 13 porque 11 es fin de semana. Del tema que les voy a hablar hoy es de las innovaciones que trae el Código Procesal Civil en materia de comunicaciones judiciales. Y es un tema muy importante y que no debemos ver con ligerezas, porque para mí es un tema tan delicado que una mala interpretación en una comunicación judicial que le dé la parte o inclusive que le dé el secretario puede transgredir o violentar el debido proceso. Entonces, es importante y para que le vean la relevancia que ha venido teniendo las comunicaciones judiciales a través de los años y la relevancia y las grandes innovaciones que tiene el nuevo Código Procesal Civil que entra en vigencia ahora pronto, lo que ha venido y ha recogido nuestros códigos en los últimos años, ¿ok? Hasta el año 2000, cuando yo era pasante, en ese tiempo no existía la CCJ. Cada uno de los juzgados tenía un notificador, una persona que se encargaba de notificar cada una de las actuaciones que se daban en el tribunal. Y en ese tiempo, con ese código que había en esa época, la mayoría de las notificaciones que se daban en el proceso eran personales, ¿ok? Entonces, eso llevó a que en los juzgados se acumularan los expedientes y la mora judicial en esos procesos fuera alta. Y no fue hasta el 2000 que los magistrados de aquella época, deseosos en darle un cambio y celeridad y darle un mejor servicio a la población, hicieron un acuerdo a través del cual en diciembre del 2000 crearon lo que es ahora el Centro de Comunicación Judicial, que va ahora en diciembre a cumplir 25 años. Creo que al día de hoy tenemos 8 nuevos centros de comunicaciones judiciales, CCJ, alrededor de toda la República de Panamá. Y luego, en el 2001, a través de la Ley 23 del 2001, se hicieron cambios sustanciales para que los procedimientos civiles fuesen más rápidos. ¿Y cuál fue el cambio esencial que se dio en esa ley? Bueno, que el artículo 1001 que tenemos hoy en el Código y el 1002 cambiaron las reglas del juego en ese momento y dijeron los codificadores, ahora todas las notificaciones que se den en el proceso judicial van a ser por edictos en los estrados del tribunal, salvo las excepciones que establece hoy en día el 1002, como son el traslado de la demanda, las notificaciones al Ministerio Público, entre otras que están ahí. Y eso hizo que los procesos
se hicieran un poco más cortos, ya que no había que estar correteando a las partes para notificarlas personalmente para que iniciara una práctica de prueba. Hoy la práctica de prueba, el juez la agenda con su calendario, la fija en edicto y la práctica de prueba inicia, además de que es irrecurrible como puso la norma en ese momento. Luego de esto, vemos que lo que se da es que en el 2008, con las nuevas tecnologías que se van dando, se crea una ley, que es la Ley 15, que entra en vigor solamente en pocos juzgados, ¿ok? Y esa normativa de ese momento, en el 2008, crea los expedientes judiciales electrónicos que ahora nosotros conocemos. Pero solamente creo que los utilizaban en el juzgado octavo, noveno, que ven temas de asuntos del consumidor. Creo que también la utilizaba el Tribunal Marítimo. Así creo que era en ese momento. Y esa norma lo que tenía era un artículo muy importante que establecía que todas las comunicaciones personales y todas las comunicaciones del expediente se iban a hacer a través del expediente electrónico, que se iban a presentar en ese expediente y que transcurrido 10 días hábiles después de esa publicación en el expediente electrónico, la notificación iba a quedar dada a la parte, con excepción obviamente del traslado de la demanda y las notificaciones personales, ¿no? Luego de eso viene la Ley 75 en el 2015, que subroga la Ley 15, y entonces mantiene ese mismo artículo, y esta ley se da porque entra en vigor pues el proceso penal acusatorio, que como todos ustedes saben involucra que muchas comunicaciones a las partes y a los abogados sea a través de formas electrónicas. Lo anterior, pues definitivamente es importante. Nosotros a través de nuestro sistema judicial hemos comenzado a tener en todos nuestros juzgados en los últimos años el sistema de SAC que todos conocen, y nuestros expedientes ahora son electrónicos también, entonces le aplican estas normas que tiene la Ley 75. Luego de esto, nuestros magistrados, nuestros legisladores, muy claros de que no es suficiente y que nos podemos hacer un favor todos en el proceso utilizando nuevas tecnologías para hacer más celero, más rápido el procedimiento, han creado nuevas formas de notificación. A esas me voy a dedicar a continuación. El nuevo Código Procesal Civil trae y especifica muy claramente que la razón de las comunicaciones judiciales es el que las partes del proceso se den enteradas de las resoluciones del proceso para que puedan defender sus derechos en el proceso. Eso de principio lo dicen los primeros artículos. Indica que hay 3 maneras de notificar las resoluciones judiciales: la oral, la personal y la notificación escrita. En la oral es bastante parecida a la que ya todos conocemos, es decir, tú estás en una audiencia debidamente notificado, o aunque no estés en la audiencia, estando notificado porque decidiste no ir, en esa audiencia se emite una resolución y las partes que estén ahí o no estén ahí, habiendo estado notificadas, van a quedar notificadas de lo que la juez o el juez resuelva en ese acto de audiencia. Esa es la notificación oral. ¿Qué cosas me han causado interés en esta normativa? Y es que sí especifica que aquellas notificaciones que se realicen a través de un medio técnico adecuado para las personas con discapacidad, es decir, toma en cuenta a las personas discapacitadas y busca la manera de enfrentar quizás algunos vacíos que tenían las normas para que en caso de que haya personas discapacitadas dentro de una audiencia oral puedan a través de medios técnicos darse esas notificaciones. También establece no como un requerimiento para que se dé la notificación, pero sí como una buena posibilidad, digo yo, de que la persona ausente sea comunicada de lo resuelto, que una vez concluida la audiencia oral, el juzgado podrá a través de correo electrónico u otro medio enviar la resolución que contiene lo resuelto en esa audiencia oral a esa parte
o a las partes que estuvieron ausentes en la audiencia oral. Entonces, en resumen, pues tenemos una audiencia oral bastante parecida con estos dos ingredientes adicionales que he logrado destacar de la lectura de la norma. También tenemos entonces la notificación escrita. La notificación escrita, dice el código, que es por edicto. Los edictos que conocemos hoy en día, que son los edictos que nos ofrece el sistema de gestión del expediente electrónico, por correo electrónico o por casillero electrónico judicial. Y el tema por correo electrónico, sé que a muchos les da un poco de temor. Aquellos que practicamos el arbitraje es algo normal. En arbitraje todo se da por correo electrónico. Nuestra normativa nacional, nuestros reglamentos de arbitraje nacional que tenemos aquí en Panamá, 2, establecen que todo el proceso de arbitraje se da con las notificaciones por correo electrónico. De esta manera usted presenta la demanda y tus traslados y la presentación de pruebas y todo lo que se da dentro del proceso es por correo electrónico. Y pongo este ejemplo de primero porque de verdad he sentido un poco de resistencia a aquellos que quizás no practican el proceso de arbitraje, pero no es algo que hay que tenerle miedo. Yo creo que cuando uno entra en un proceso representando a su cliente, lo que debe procurar es tratar de obtener una sentencia pronta para que sea efectiva y que las partes tengan una decisión adecuada, obviamente respetando las normativas y los principios que tenga el proceso, que conlleva el proceso. En este caso, la norma del Código Judicial lo que dice es que las partes podrán decidir y presentarle al juzgado su anuencia de que querrán ser notificadas por correo electrónico. Entonces, aquí hay una premisa importante, no es que el juzgado autoritariamente va a estar notificándonos por correo electrónico, sino que la norma inicia indicando, y me permito leer ese pequeño párrafo, se notificarán por correo electrónico las resoluciones y actuaciones judiciales a los apoderados y demás intervinientes previamente lo hayan indicado como medio para recibir notificación del tribunal. ¿Okay? Hay que ver entonces cómo sigue esta implementación de este artículo cuando los abogados en los procesos judiciales comiencen a pedir que las notificaciones se le den por correo electrónico. El último párrafo de este artículo 231, que los invito a que lo lean, y yo creo que nos queda una curva de aprendizaje inclusive para los juzgados, porque es una herramienta totalmente novedosa que vamos a ver cómo en los próximos meses y años lo comienzan a aplicar los juzgados. Invita a que también pueda ser cumplida la notificación cuando es efectuada por una vía telemática u otro medio técnico que permite el envío y recepción de escritos y documentos. Y esto es interesante porque en nuestra hermana República de Colombia tienen una norma bien parecida a esta que permite, leído unas jurisprudencias, que tú puedas notificar inclusive con pantallazos de WhatsApp. Obviamente, esa normativa en Colombia sí prevé los estándares que esa prueba tiene que tener para que sea presentada al proceso y que el juzgador pueda determinar que fue recibida de manera correcta por la parte que se tenía que dar por notificada. Entonces, vuelvo y les repito, esta norma es muy novedosa en el Código Judicial porque permite que las partes sean notificadas por correo electrónico, el juzgado envíe las resoluciones por correo electrónico y se encuentren y se consignen que ya están debidamente notificadas una vez hay una confirmación por el sistema de que la resolución fue enviada y que en el expediente conste las constancias pues, referentes a la confirmación de que esos documentos han sido enviados. Eso con respecto a las notificaciones escritas.
Las notificaciones personales. Las notificaciones personales vamos a seguir teniendo a la CCJ para las notificaciones personales, es decir, vamos a tener el equipo de notificadores de la CCJ para que asistan al domicilio de las partes, ya sean privadas o personas jurídicas, a hacer esas notificaciones personales que indica la norma se tienen que hacer de manera personal. También tenemos unas dos novedades interesantes, que es un poco revivir a lo que era el notificador del juzgado. Ahora el secretario podrá establecer a una persona del juzgado, que será el servidor encargado por el secretario judicial de hacer una notificación. Así también tenemos que se pueden hacer notificaciones a través de solicitudes con notario público. ¿Okay? La notificación judicial por servidor encargado por el secretario judicial. Esta tiene dos elementos o tres elementos importantes que los quiero poner y resaltar esta tarde para que ustedes puedan revisarlos. Y es que indica, a diferencia de lo que tenemos ahorita mismo, en que la CCJ va a hacer un intento, dos intentos de notificación, llega la notificación al juzgado para que después se solicite el edicto emplazatorio. Ahora solamente se tiene que hacer una sola visita en la que la persona que es la requerida se notifica o no se notifica, pero si no se notifica, se le va a dar una citación que se incorporará en el expediente, y esa persona tiene que ir y se le puede dar esa citación a la recepcionista, a la señora que te abra la puerta. Se deja constancia de eso en el expediente y tiene esa persona 10 días hábiles para concurrir a terminar de hacer la gestión de notificación en el juzgado. Si esa persona, que es la requerida, el representante legal o la persona natural, no va dentro de los 10 días al juzgado a notificarse, entonces se podrá emplazar por edicto, con los trámites que eso conlleva, que es pedir el edicto emplazatorio al juzgado. Se fijará por 10 días ese edicto en el tribunal, establece la norma y se publicará por 5 días para que después se le designe un defensor decente. ¿Qué excepción novedosa tiene esa notificación personal? Que dice que si el demandante, con las pruebas de la demanda, le presentó al juzgado que antes de presentar la demanda, él ya le notificó a la otra parte con acuse de recibo la demanda, o le certifica y le comprueba al juzgado que le envió esa demanda a su contraparte, ya es excepcional esa norma y no tiene que hacer el edicto emplazatorio. ¿Ok? Entonces, lo que veo aquí es la probabilidad de que yo tenga una demanda hoy, se la transmito por correo electrónico, que pueda dar fe y certificarse electrónicamente con fidelidad de que la envié, la presento, el secretario del tribunal tiene que hacer una certificación que indique que ese traslado de información de demanda fue dado, se inician los trámites que ya les comenté de las citaciones, pero no voy a tener que hacer el edicto emplazatorio. ¿Okay? Eso es una novedad que tiene el artículo de notificación personal. Otra novedad que tiene es lo que me imagino se enfrentan muchos de los notificadores, y es que cuando van a un PH, obviamente tú no puedes subir al apartamento de la persona que quieres notificar. Otras veces no te dejan subir a la oficina de la persona a la que quieres notificar. Entonces, lo que establece ahora es que se va a entregar la citación de la que ya les hablé en la misma forma, o la constancia de visita al administrador del condominio o a un miembro de la directiva, que esta es un poco pesada, que tiene la obligación de entregar de inmediato a la persona requerida, siendo responsable de los daños y perjuicios que se originen por la omisión o demora de la entrega. Es decir, que esa persona tiene una obligación en el momento que recibe, ese administrador del edificio, tiene una obligación de entregar y determinar hacer la gestión de notificación que en su momento tiene esa persona del juzgado, porque si no sobre él recaen los posibles daños y perjuicios que esa demora
pueda tener en esa notificación. Así que estas son otras novedades que tiene esos artículos de notificación personal. Por último, tenemos la notificación por notario, que definitivamente creo que todos seremos prudentes en hacerla, porque obviamente sí es muy claro que esos costos obviamente corren por el solicitante. En este caso, un demandante que quizás vea que su notificación a la contraparte en el traslado de la demanda está demorando y quiera solicitar y quiera agilizar, podrá pedirle al juez que le gire un oficio al notario del área donde reside o donde se tiene que notificar al demandado, para que con ese oficio y adjunto pues el auto de traslado de la demanda y los documentos que se le deban dar, ese notario haga las gestiones de notificación. Que básicamente cuando vaya al domicilio del demandado serán bastante similares a las que les acabo de comentar que tendría el servidor judicial, ¿no? Si está allí, le entregará y se notifica la parte, se le entregarán los documentos. Si no se resiste o no se le da la notificación, pues se llenará un acta por parte del notario. Esa acta del notario, el que requirió la notificación, la tiene que entregar al juzgado, donde conste pues que el notario fue y la persona o quizás no se encontraba, y se contarán a partir de ese momento también 10 días para que esa persona complete la notificación, en este caso sería la del traslado de la demanda, que usualmente es la que demora un poco más, ¿no? Y en resumen, cumpliendo con el tiempo, estas son, desde mi punto de vista, las novedades que trae en citaciones judiciales, en comunicaciones judiciales, nuestra nueva normativa. Estas normas, a diferencia, y reitero, de que el código completo entra en octubre de este año, estas normas entraron en vigencia desde el 11 de octubre del año pasado. Espero pues que este resumen que les he hecho de estas innovaciones que trae el Código Procesal les sea de provecho. Gracias. Muchas gracias, doctora Catherine Aparicio, por su intervención. Y efectivamente, las notificaciones siempre han sido un talón de Aquiles del proceso, del debido proceso, y consideramos que estas normativas son una evolución hacia lograr superar esos obstáculos que representan hoy por hoy las notificaciones, como usted lo señaló, de los PHs, que no dejaban entrar a los notificadores. Nuestro siguiente expositor viene de la República de Uruguay, es catedrático en Derecho Procesal, autor de varios libros y artículos de la especialidad, director del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, además fundador de la Asociación de Derecho Procesal Eduardo Couture, con el tema el papel de las partes y de sus apoderados en la litigación civil por audiencias. Un aplauso para el expositor, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un gran honor estar aquí en Panamá, compartiendo con ustedes este congreso, este 20º Congreso Panameño de Derecho Procesal. Agradezco al profesor Zamorano, que hace un rato lo vi por acá, por esta invitación, y por supuesto al resto del instituto en su nombre, y a mis queridos colegas acompañantes. Es un honor estar en esta mesa debatiendo con ustedes. Como decía el señor presidente, yo vengo de un pequeño país que es el Uruguay. Tengo el honor de tener la titularidad de la cátedra que fuera de Eduardo Couture. En el año 89, Uruguay hizo una reforma del proceso civil que fue audaz en ese momento, porque era un cambio trascendental, un cambio absoluto de paradigma, salir del proceso, de aquel procedimiento que Couture decía era desesperadamente escrito, a un proceso por audiencias por primera vez. Y hoy tenemos una experiencia de, bueno, más de 30 años de aplicación de ese sistema, lo que nos ha permitido aprender, ¿no?, qué funcionó bien, qué funcionó mal, se hicieron algunas modificaciones, y bueno, y la experiencia nos ha permitido ver un poco qué es lo bueno, qué cosas se pueden mejorar y qué desafíos tiene
la implantación de un proceso por audiencias. Quiero empezar hablando primero, en este marco de la reforma panameña, de las reformas procesales civiles en Iberoamérica. Ustedes saben que esta reforma que ustedes están haciendo se enmarca en un sistema general, ¿no? El sistema general ha sido que en el escenario iberoamericano hace muchos años que se están haciendo reformas hacia el proceso por audiencias o a formas similares con mayor o menor intensidad, tomando como base primero el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, aprobado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que fue el adoptado por el Código Uruguayo con algunos ajustes, pero muy menores, y también la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del año 2000 y sus modificaciones, y eso generó una serie de modificaciones que yo allí en esa presentación les menciono, desde algunas provinciales, por ejemplo Argentina, que tiene un sistema federal, tiene varias reformas a nivel provincial, y en varios países que están allí mencionados, entre ellos el caso de Panamá. Otras reformas que son el caso de Portugal y Brasil han ido por otro carril, también con un sistema especial, pero porque recorren también otro tipo de tradición, es decir, esas reformas han corrido como por otro andarivel, sin perjuicio de lo cual estos códigos hoy también son modelos de referencia en varios aspectos para el resto de Iberoamérica. Pero hay reformas pendientes, caso Argentina, que tiene un proyecto del año 2019 que está por ahora durmiendo el sueño de los justos, el caso chileno, el caso de Guatemala, de Paraguay y de Venezuela. Y cuando se arma un modelo para reformar el proceso civil, hay que pensar que, en definitiva, el proceso es el resultado de un determinado modelo social. Yo ahí cito referencias de cómo la sociedad, que es generadora de cultura, impacta en los sistemas de justicia. Es decir, cada país tiene que tener un sistema de justicia que se adapte a su sociedad, porque es el derecho también un producto de la cultura. Goldsmith, por ejemplo, decía que el proceso funciona como un termómetro, Roxin decía un sismógrafo de la Constitución, pero la Constitución también es producto de la cultura y por lo tanto de la sociedad, y por eso el proceso es también, dice Cabral de Moncada en Brasil, sismógrafo de la vida social. Y digo esto porque en particular en nuestros países, que por suerte hace muchos años mantienen tradiciones democráticas, el proceso que se proyecte en una reforma tiene que seguir el modelo de la democracia. No es lo mismo un proceso en un sistema autoritario que en un sistema democrático. Yo ahí les menciono el caso de los griegos, ¿no? Hesíodo, fíjense, siglo 7, 8, antes de Cristo, ¿no? Refiriéndose al sistema, por supuesto que Hesíodo no era un jurista, ¿no? Era un escritor, autor de varias obras muy importantes, de las primeras obras de los griegos. Decía, hasta que de los 12 el discurso no hayas oído, no puedes dar sentencia. Siglo 8 antes de Cristo. Fíjense, ya los griegos hablando de la tradición de, que tiene que existir un debate, el debate contradictorio previo a la sentencia. Eso se recoge en la obra de Hesíodo, no se conserva, la menciona Aristófanes en una comedia muy conocida que es Avispas, que recomiendo leerla porque muestra muy bien cómo eran las tradiciones de litigación, en tono de comedia, por supuesto, de los griegos en aquella época. Y cuando se arma un modelo se tiene que tener en cuenta que las reformas necesariamente no solo deben mirarse desde el punto de vista legislativo. No basta con reformar una ley para transformar un sistema de justicia. Por eso ahí destaco que la reforma tiene que abordarse como una política pública integral. Tiene que pensarse la reforma del proceso como sistema, no solo como sistema normativo. Ahí hago referencia a un maestro uruguayo, Barrios de Ángelis, que hablaba del momento sistemático del derecho procesal, de pensar el sistema normativo como tal, pero no es solo desde lo normativo, sino que tiene que ser, como ha señalado, por ejemplo, Pereira Campos en un trabajo reciente, una reforma que tiene que ser mirada desde un punto de vista, él dice holística, ¿no? Integral, multidisciplinaria necesariamente. Y no se puede mirar solo al Poder Judicial. Se tiene que mirar a todo el sistema de justicia. Y cuando digo todo el sistema de justicia, digo todos los operadores del sistema de justicia. Y digo no solo el proceso como posible solución, sino todos los sistemas alternativos que existen para componer el conflicto. Porque el proceso no puede ser la salida única, porque el sistema no resiste si el proceso es la única salida para
solucionar los conflictos. Y también hay que trabajar en la gestión, trabajar con el apoyo de las TICs, como se mencionaban recién, grandes avances en materia de tecnología, se necesita financiamiento, etc. Dicho esto, ahora me referiré al punto central de mi presentación, que es, en un sistema de un proceso por audiencias, ¿qué rol tienen las partes y sus abogados? Primero tenemos que pensar que en cualquier proceso, y también en el proceso por audiencias, hay que respetar la idea de proceso debido. La idea de proceso debido supone respetar ciertos principios. Ahí menciono algunos de los principios más importantes y más caros a la idea de proceso: la universalidad del acceso al proceso, la iniciativa de parte, el contradictorio, la igualdad, la imparcialidad, la buena fe, la tutela jurisdiccional efectiva. Y el sistema del proceso por audiencia justamente lo que busca realzar es utilizar la audiencia como herramienta, como instrumento para realizar esos principios. Y destaco esto porque esto no quiere decir que la audiencia sea la solución a todos los problemas y que tampoco haya que hacer aquí dogmático, decir la audiencia es la forma de componer todos nuestros conflictos. No, la audiencia tiene que coexistir también con algunas formas escritas de actuación, necesariamente. Lo que cambia en el proceso por audiencias es dónde está el eje. ¿Para qué se trabaja? Bueno, se trabaja para finalmente litigar y decidir en audiencia. El Código panameño, vuestro código destaca en el primer artículo, ese artículo que me pareció un artículo muy trabajado, que tiene una enunciación muy completa de principios, máximas, directrices que deben regir al proceso panameño, y allí se mencionan varios que son caros a la idea del proceso por audiencias. La oralidad, la concentración, la inmediación, la contradicción, la lealtad y buena fe, la publicidad. Me voy a referir luego más detenidamente un poco a esto. Pero para que haya proceso por audiencia hay que preparar la realización de las audiencias como acto central. Primero hay que pensar, cuando llega el caso al abogado, si realmente es necesario ir al proceso o si hay otras alternativas posibles. Y el sistema tiene que ofrecer esas alternativas. Hoy se habla de justicia multipuertas. Bueno, tiene que haber otras formas, otras puertas que permitan al justiciable buscar soluciones. Cuando esas alternativas no están, no existen, no son eficientes o fracasan, ahora sí la alternativa en ese caso va a ser ir a un proceso. Pero para ir a un proceso por audiencia se requiere una preparación especial. Hay un cambio en las destrezas que tienen que desarrollar los abogados. Hay que proyectar el caso al prepararlo desde el eje, ahí menciono, de los hechos, el derecho y la requisitoria o lo que se va a pedir al tribunal. Pensar, bueno, seleccionar cuáles son los hechos relevantes para el caso, qué pruebas tengo respecto de cada uno de esos hechos principales, en qué supuestos normativos se encartarían esos hechos que pretendo probar o demostrar y qué es lo que le voy a pedir al tribunal. Esta mirada desde el día 1, desde antes de presentar la demanda, es clave, porque es la que me va a permitir identificar, primero, si hay un caso planteable ante un tribunal, y segundo, si la única salida es la vía del proceso. Y anticipar, a partir de esa proyección, cuál puede ser la mirada de la otra parte, porque ese es el trabajo del buen abogado en un sistema de procesos por audiencias. Y proyectar cuál sería la sentencia, porque como decía Sperl, un autor alemán, la demanda es también el proyecto de sentencia. Entonces yo tengo que mirar en la demanda qué es lo que realmente quiero obtener del tribunal. Hay ahí una referencia, hay un autor italiano, Escobedo, que en el año 42 escribió sobre las sentencias suicidas. Bueno, hay demandas que son suicidas, ¿no? Couture decía, hay abogados que como el soldado perecen en la demanda, es decir, ya la demanda misma tiene el germen de su autodestrucción. Una demanda mal proyectada puede significar que desde el día 1 el resultado esté ya predestinado al fracaso. El sistema del Código panameño también opta por la proposición de la prueba en los actos iniciales y hasta 10 días antes de la audiencia, no me voy a detener ahora en este sistema. Este es un tema que hay que repensar en todos los sistemas procesales de Iberoamérica, si nos vamos a mantener con esta idea rígida de que la prueba se propone en actos de proposición y que después vamos a la audiencia con todas esas mismas pruebas, que genera que muchas veces después de que se produjo el contradictorio nos damos cuenta que muchas de las pruebas que se propusieron realmente no serían necesarias, pero los abogados en general no quieren renunciar a ninguna prueba y ahí hay un trabajo que hay que hacer en la litigación para que realmente aprovechemos las pruebas que son necesarias,
que son imprescindibles y que nos permitan componer el conflicto o buscar una solución para el conflicto. Entonces, hay otros sistemas que hoy están optando porque, bueno, en la fase inicial se haga un anuncio, un relato de qué pruebas se disponen, pero que las pruebas efectivamente se propongan en una etapa posterior cuando el debate está ya claramente planteado y definido, sobre todo cuál es el objeto de la controversia. Destaco también, es muy importante, me parece, la solución que ustedes consagraron, que es novedosa en el sistema, en el plan iberoamericano, de la importancia de la divulgación, de esa especie de discovery que han consagrado, que me parece que es una herramienta de litigación fundamental, porque si las partes conocemos cuáles son las evidencias que tiene cada uno, primero, eso sirve para buscar soluciones compositivas entre las partes, pero también sirve para preparar la litigación en audiencia. Las audiencias en este sistema son el eje central, evidentemente, de la reforma. Así menciono algunas características, no me voy a detener ahora en esto, importantes de las audiencias en general. El código tiene una audiencia preliminar y esa audiencia preliminar es clave también en el sistema, como se decía más temprano por el profesor, es fundamental. La audiencia preliminar que es tomada, tiene, bueno, ahí menciono algunos antecedentes, la Federal Rules, la regla 14 que habla de la Pre-Trial Conference, la Federal Rules de Civil Procedure de Estados Unidos, la primera audiencia del proceso austríaco y la prevista en el proyecto Couture y en el Código Modelo. Ahí se previó esa idea de la audiencia preliminar mezclada con la idea del despacho saneador del derecho portugués también. Y esta audiencia, como voy a mencionar ahora rápidamente, es central. Me parece que es afortunada la regulación que han hecho de la asistencia, exigir la asistencia de las partes, porque acá hay que generar cultura, porque si las partes no asumen que es necesario ir a las audiencias, no se genera cultura de asistencia a las audiencias, que es fundamental para que el sistema funcione. Y previeron una sanción o una consecuencia, para no hablar de sanción, para el caso de inasistencia, que es la de una presunción, que me parece que es una solución razonable y no es tan drástica y dura como la solución uruguaya, que en el Uruguay la venimos criticando de hace un tiempo porque, bueno, en Uruguay que hemos generado ya una cultura de audiencias, la sanción hoy es muy severa. Si no va el actor, se lo tiene por desistido de la pretensión. O sea, equivale a perder el derecho, básicamente, ¿no? Es una consecuencia que me parece que es demasiado dura. La audiencia preliminar cumple distintas funciones y por eso es fundamental en el sistema, ¿no? Por un lado, porque puede terminar con una conciliación o una mediación que signifique eliminar de vuelta acá, funcionando como sistema de varias puertas. Entramos al juicio, pero podemos terminar saliendo con la conciliación o la mediación a partir de la audiencia preliminar. Después, la determinación del objeto de la prueba, una tarea central en la audiencia preliminar de cualquier proceso por audiencias. Si no hay un objeto de la prueba determinado, si no sabemos cuáles son los hechos objeto de la controversia, no podemos hacer un adecuado control de la prueba. Y por eso es muy importante. También me parece muy bien la posibilidad de que existan convenciones probatorias sobre los hechos. Si hay acuerdo respecto a la existencia de hechos, respecto de esos hechos no corresponde hacer lugar a ninguna prueba. También el control de las pruebas, ahí me parece también muy importante que hayan consagrado herramientas de litigación al respecto, la posibilidad de formular objeciones, pedir exclusiones. Esta tarea, la tarea de en este momento de la audiencia preliminar, es clave para que el sistema por audiencia funcione. Si a la audiencia preliminar se llega con todas las pruebas propuestas y la respuesta automática en la audiencia es disponer todas las pruebas, el sistema no resiste. Tiene que haber un control serio acerca de qué pruebas vamos a practicar en el juicio. También la decisión sobre las excepciones de previo pronunciamiento, que vi que en el código ustedes lo ponen después del control de la prueba, es una solución distinta a la del modelo. En el modelo primero está el control del despacho saneador, es decir, depurar al proceso de cuestiones accesorias y después la fijación del objeto de la prueba. Creí entender que en el de ustedes está después, pero bueno, es una cuestión de orden. Y también puede pasar que el asunto sea de puro derecho, se determine que no hay hechos a probar, o que no hay hechos discutidos, o que en definitiva no hay pruebas para producir, porque las únicas pruebas que se aportaron, por ejemplo, son las documentales y no hay otra prueba para producir, y de repente el proceso puede terminar allí mismo con alegaciones de parte y con sentencia. Y si no es así, hay que preparar la audiencia de juicio.
La audiencia final o de prueba, este acto que es central porque es el acto verdaderamente de producción de la prueba en audiencia. Ahí me quiero detener especialmente en algunos medios de prueba en estos minutos finales. La declaración de parte. La parte puede ser también fuente de información en el proceso, por supuesto. Y me pareció muy interesante, primero, que regulan la declaración de la contraparte bajo el sistema de interrogatorio libre. Está bien, hay que terminar con esa antigualla de la absolución de posiciones que todavía persiste en alguno de nuestros códigos. Segundo, prevén la declaración de la propia parte, solución que no está consagrada en todos los códigos iberoamericanos. Y esto también es interesante porque la propia parte, la que pide su declaración, también puede aportar elementos. Claro, la parte que pide su declaración tiene que saber que luego puede ser sometida también a interrogatorio y también que recogen la idea del interrogatorio ad clarificandum dispuesto por el juez, esta solución que existía ya en el Código Italiano del 40-42. Prueba testimonial. Acá en un proceso por audiencias hay que hacer un trabajo serio, seleccionar adecuadamente los testigos, buscarlos, preparar la prueba testimonial, lo que no quiere decir, por supuesto, que uno tenga que decir al testigo lo que va a decir, porque eso sería un comportamiento desleal, pero esto que se veía mal, el preparar la prueba testimonial, saber qué es lo que los testigos saben, acerca de qué pueden declarar, qué información útil pueden aportar, es una tarea fundamental del abogado en un sistema de proceso por audiencias. Y luego la declaración, por supuesto. Trabajar en la declaración, en el interrogatorio, sobre quién es el testigo, qué información puede proporcionar. Allí ustedes consagran una solución que es que el testigo comienza relatando los hechos en una especie de declaración abierta. Bueno, hay que ver cómo funciona eso. A mí eso no me convence del todo como solución, pero hay que verla en la práctica cómo funciona. El interrogatorio, específico por el juez y después por la parte proponente, y ahí hay que trabajar las técnicas del interrogatorio, ¿no? El interrogatorio, el primer interrogatorio, tiene que ser siempre con un sistema de preguntas que permita avanzar en la tesis que se pretende postular. Ahí hay que buscar un equilibrio, como dice Leticia Lorenzo en Argentina, entre preguntas abiertas y preguntas cerradas para ir llevando el interrogatorio. El contrainterrogatorio, que puede tener preguntas sugestivas. Hay que tener cuidado, a veces uno logra al contrainterrogar una respuesta correcta y el abogado tiende a preguntar siempre un poquito más y a veces la pregunta de más tiende a frustrar en definitiva el propósito del control. Bueno, en la prueba también pericial, rápidamente también para la producción de la prueba en audiencia es fundamental manejar las técnicas del interrogatorio del perito, trabajar en esos tres órdenes que digo ahí, ¿no? ¿Quién es el perito? ¿Cómo hizo la pericia? ¿Y qué dice el perito? Y ahí hay distintos aspectos que hay que controlar. Para terminar también hay que pensar en el impacto de las TIC, ¿no? Las audiencias por videoconferencia, el uso de la inteligencia artificial. Comentaba más temprano con los colegas que en todo el mundo se está trabajando en diseñar protocolos para generar buenas prácticas para la realización de audiencias mediante videoconferencias y la realización de acuerdos para también generar buenas prácticas. Para terminar, ¿hacia dónde va la audiencia? Hay que racionalizar la importancia de la audiencia y pensar en la audiencia no como un dogma, sino como una forma, como una herramienta de buscar soluciones, pero sabiendo que no es la receta para todos los males. Una audiencia como herramienta para el debate contradictorio. Para terminar, Piero Calamandrei en 1935 destacaba otro aspecto clave de la audiencia. La audiencia para generar un comportamiento, un debate leal. Él decía, ahí les leo la última parte, por escrito se pueden presentar sin rubor tesis que no se tendría el valor de sostener delante del juez. El papel no se sonroja. Y sí, el papel lo soporta todo, por escrito se dicen muchas cosas, pero en el debate leal y franco en audiencia eso no ocurre. Y por último, Robert Frost, hablando del juicio por jurados en el sistema anglosajón, decía, el jurado está compuesto por 12 personas para decidir quién tiene el mejor abogado. Esta es una lectura irónica de Frost, pero yo quiero destacar el componente que se puede leer entre líneas. Es decir, de forma positiva, el mejor abogado es el que litiga con preparación, con trabajo, con seriedad y con lealtad, potenciando todas las posibilidades que la audiencia tiene como herramienta del sistema de justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por haberse acogido al término. Quería terminar
señalando mi complacencia de escuchar a un procesalista uruguayo cuya legislación es mucho más, que ha tenido la oralidad mucho antes que nosotros, decir que lo hemos hecho bien, que hemos hecho unas reformas positivas. Y eso me complace, porque todavía aquí en Panamá hay gente que resiste